bendición estar con ustedes compartiendo una vez más este tiempo en la presencia de Dios, en que exaltaremos el nombre de Dios. Desde nuestras casas podemos levantar ahí nuestro altar de adoración y pedirle a Dios que Él sea llenando nuestro corazón y nuestra vida. Vamos a decirle que su presencia es lo más importante para nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. ¿Quién como tú en la tierra? ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque el sol de mis temores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí. O sea, si mientras tenga vida, anhelamos ese encuentro contigo, Dios, cara a cara, Dios. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo.
presencia, dice tu palabra, que es plenitud de gozo. Gracias porque tu palabra dice que has cambiado nuestro lamento en danza y nuestra tristeza en alegría. Y hoy queremos celebrar eso, que la presencia de Dios tiene ese efecto en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos a cantar esta canción que dice, que proclama esto, que Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Perseguido desde hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo, cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Vamos a decir así. La la ira, la la ira, la la ira, la la. La la ira, la la ira, la la ira, la la. La la ira, la la ira, la la ira, la la, yeah. La la ira, la la ira, la la ira, la la. La la ira, la la ira, la la ira, la la. La la ira, la la ira, la la ira, la la, yeah. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su presencia en medio de nosotros y por este hermoso tiempo que hemos tenido en su presencia. Dios les bendiga. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es todo un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Un ciego con una fe de ojos abiertos. Marcos capítulo 10 versos 46 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios. Si ustedes responden en sus casas, te alabamos, Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos esta preciosa colección de libros que es la Escritura, Señor, y por darnos la oportunidad de estudiarla juntos, como iglesia, como comunidad, como cuerpo tuyo. Te ruego, Señor, que nos hables, que hables a nuestro ser, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, y que nuestra fe sea reavivada, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Muchas veces hemos estado en circunstancias como las que estamos todavía, donde no sabemos qué va a ser de nosotros, ni cuál es nuestro papel en esta historia. Momentos de incertidumbre donde nuestra fe se encuentra con muchos obstáculos internos y externos que no nos permiten ser y hacer lo que deberíamos. Es en esos momentos que necesitamos recordar que nuestra fe debe ser cimentada en el Señor y salir de su ceguera, es decir, una fe de ojos abiertos. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado predicaciones donde los predicadores con muy buena intención nos dicen: debemos tener una fe ciega, una fe que se lance al vacío, una fe que crea más allá de sus posibilidades. Y bueno, eso es media verdad, porque la Escritura nos enseña que no, nuestra fe no es ciega, nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe es una llamada a confiar en aquel que puede ayudarnos a caminar con los ojos bien abiertos. Y miremos esto en la historia que acabo de leerles. Un ciego llama a Jesús, versos 46 al 48. Este personaje, Bartimeo, aunque parezca tener nombre, es un personaje anónimo. Es decir, Bartimeo no es el nombre de este personaje. Y usted dirá: ¿cómo así? A mí todo el tiempo me han enseñado que él se llamaba Bartimeo. Más, mire que el texto dice un hombre llamado Bartimeo. Bueno, lo llamaban Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. La expresión Bar quiere decir hijo. Bartimeo, hijo de Timeo. Es decir, esta persona era un sin nombre. Una persona que no tenía identidad propia. No se dice de él nada más, sino que era el hijo de Timeo. Pero se dan algunas características que él tenía. Es un marginado más de los que aparecen en los evangelios, que lucha contra sus impedimentos internos. ¿Cuáles eran esos impedimentos? Era ciego, era mendigo y estaba junto al camino. Y tenga esto en cuenta, esa mención de junto al camino. Junto al camino estaban las personas sin valor. Estaban los de la tríada de la pobreza, que eran viudas, pobres y extranjeros. Estaban también los leprosos que estaban en las afueras, junto al camino. Todos estos mendigos estaban siempre a un lado, echados a un lado, junto al camino, como personas que no tenían valor, como personas que no le importaban a nadie. Estas son las características de ese hombre que se atreve a llamar a Jesús. Es alguien cuya condición física lo ha marginado de la sociedad y le ha restado valor. Pero el relato nos evidencia que este hombre estaba convencido de que su condición no era impedimento para acercarse al maestro e intentar que su vida diera un giro. Aunque tiene estas limitaciones, llama a Jesús con fuerza. En este momento del relato, sus limitaciones son desafiadas. Aunque no podía ver al maestro, escuchó que éste pasaba por ahí e intenta hacerse escuchar. Es decir, él vence sus limitaciones internas de ser un marginado, de ser un ciego, y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero se encuentra con otras limitaciones externas. ¿Cuáles son estas limitaciones?
La gente lo reprendía para que callara, para que no molestara al maestro. Oye tú, desechable, oye tú, excluido, oye tú, don nadie, ¿cómo te atreves a molestar al maestro? ¿Cómo te atreves a molestar al Señor? Cállate que tú no tienes espacio aquí. Aún así, sin importar lo que sus detractores dijeran, este hombre grita aún más alto, a tal punto de ser escuchado por el maestro. Muchas veces nosotros luchamos con limitaciones internas, o externas que no nos permiten acercarnos a Jesús. Vivimos años o podemos vivir toda una vida sumergidos en una religiosidad que nos da un contentillo temporal, es decir, alegrías temporales, esos tiempos preciosos. Usted no ha visto esas personas que pasan diciendo: antes la presencia del Señor se movía más, antes el Señor se movía, y esas cosas. Religiosidad y contentillos temporales, porque la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra también nos dice que el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de todos los creyentes, pero nosotros creemos que eso que sucedió antes es mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso lo hacíamos nosotros. Y lo que está hablando allí no es un sentido real de espiritualidad, sino, aunque no lo notemos, es nuestro orgullo. Nuestra mayor limitación interna para vivir una fe de ojos abiertos es nuestro orgullo. A veces no nos damos cuenta que las limitaciones que tenemos son internas. Algunas otras son externas. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Callamos ante ello? ¿O como este ciego alzamos nuestra voz y clamamos por ayuda? ¿Nos centramos en los desdichados o lo capaces que somos de salir de cualquier situación por nuestras propias fuerzas? ¿O aguzamos nuestro oído para escuchar al maestro pasar y aprovechamos esa oportunidad para clamar por ayuda aunque todo se oponga? ¿En qué grupo estamos? ¿Será que estamos en los que creen que pueden vivir la fe a su manera y que su propia justicia es suficiente y no es necesaria la justicia de Cristo, y no nos damos cuenta que somos ciegos, mendigos y estamos a la orilla del camino, aunque estemos en la primera banca de la iglesia? Aunque estemos cumplidos en todas las predicaciones y en todos los servicios de oración, nuestra vida no es una vida fructífera que refleja la presencia del Señor. Y no hablo de tener la jerga evangélica y de pasar hablando de Dios te bendiga, Dios te bendice, hermano y hermana. No, hablo de que nuestra vida den frutos dignos de amor, de amor. ¿Y amor a quién? Amor a todas las personas. Sí, porque cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo el amar a Dios, como dice Pablo en Gálatas, ¿cierto? El gran mandamiento se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Pasando y mirando el resto del pasaje, versos 49 al 52, nos damos cuenta que el ciego conoce a Jesús. En medio de la multitud, en medio del bullicio, Jesús oye los gritos de este hombre y se detiene. A Jesús no le importa su condición. No le importa que sea ciego. No le importa que sea un desecho de la sociedad para el resto de la sociedad. Para Jesús es alguien que necesita ser escuchado y por eso lo manda a traer. Es interesante lo que el ciego hace en el versículo 50. A pesar de sus limitaciones, hace algo impresionante. La velocidad del relato, de la acción, contrastan con la condición del hombre. Arroja el manto, se levanta de un salto y corre hasta Jesús. Imagínense eso, un ciego corriendo, ¿cierto? Su necesidad lo lleva a correr hacia el maestro. Parece que este hombre tiene una fe que es muy diferente a su condición física. Su fe no es ciega como él. Su fe está segura y se arriesga con ojos bien abiertos a todo con tal de ser escuchado por Jesús. Este hombre se libera prontamente de lo que le estorbaba y va al encuentro con el maestro. En su oscuridad da un salto de fe y va rápidamente a Jesús.
rápidamente a Jesús. No va con lentitud, sino que va prontamente a Jesús. Y miren lo que hace Jesús. Jesús le recibe y le pregunta qué quiere que haga por él. ¿Dónde hemos escuchado esta pregunta? Si usted retrocede un poco en el Evangelio de Marcos, verá que esta es la misma pregunta que Jesús le hace a los discípulos cuando ellos le piden, Señor, que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. En aquella oportunidad, la respuesta de Jesús ante esta petición, que es muy parecida a la del ciego, ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, es una petición que busca un beneficio personal. El ciego busca un beneficio personal, ¿cierto? Quiere la vista. Y estos hombres quieren sentarse a la derecha e izquierda de Jesús, es decir, quieren tener cargos de autoridad en el reino de Jesús. Pero en aquel caso, Jesús les dice, no. Pero en este caso, Jesús les dice, sí. ¿Por qué? Jesús se toma el tiempo para mirar al invisible, para apreciar al desechado, para abrazar al inabrazable. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el Jesús de los evangelios, no el de la religión. El Jesús de la religión es muy diferente. Es un Jesús que espera que las personas vengan cambiadas a la iglesia. Es un Jesús que no sale, sino que pide que la gente venga a Él. ¿Cierto? Es un Jesús que discrimina. Es un Jesús que solo acepta a los que piensan igualito a Él. Si usted piensa diferente, entonces usted no es parte del reino de Dios. Ese es el Jesús de la religión. Pero el Jesús de la religión es el que abraza al necesitado, abraza al caído, abraza al pecador, abraza al homosexual, abraza al drogadicto, abraza al chismoso, al adúltero y lo transforma en medio de ese abrazo, de ese encuentro, de ese cambio. Ese es el Jesús que debe ser nuestro ejemplo, no ese Jesús que nos enseñan muchas veces. Entonces vemos que el ciego tiene por fin la oportunidad de pedir lo que necesitaba, que reciba la vista. Como dijimos, esta pregunta, ¿qué quieres que haga?, también tiene respuesta en unos textos, en unos versículos anteriores, y Jesús no concede la petición a sus discípulos, pero al ciego sí. Jesús le concede la petición y este hombre no se va a disfrutar de su nueva vista en cualquier cosa. No, este hombre usa su regalo para seguir a Jesús. Y miren lo bonito que es esta inclusión de términos aquí. Recuerden que al principio este hombre estaba sentado junto al camino, es decir, fuera del camino, fuera de la aceptación, fuera del radar de las personas y fuera del radar de la religión, fuera del radar de los discípulos, pero no estaba fuera del radar de Jesús. Este ciego que estaba junto al camino, luego de poner en acción esa fe de ojos abiertos, es sanado, sus ojos físicos son abiertos, puede ver, pero no se va a hacer un religioso más, sino que comienza a estar con Jesús en el camino. Comienza a estar con el Señor en el camino. No es simplemente que Él tomó y se fue a disfrutar de lo que Jesús le dio, sino que comenzó a seguirlo, halló identidad. Entonces, nuestra fe de ojos abiertos debe darnos identidad. Y es interesante que Jesús escucha siempre, aún en medio de los ruidos exteriores y aún en medio de la oposición creciente. Él está atento al clamor de aquellos que le buscan. El hijo de Timeo, por su parte, soltó lo que le impedía acercarse a Jesús y dio un salto de fe. No solo soltó el manto, sino su condición y se acercó al maestro. ¿Qué necesitamos soltar nosotros hoy? Tal vez sea nuestra seguridad, en que como somos creyentes de hace años, no necesitamos seguir a Jesús con una fe genuina. Decimos, no, pero esa fe allí genuina, que busca al Señor, que le obedece en todo, que ama a su prójimo, esa es una fe para los nuevos, para los que están en el primer amor. Ya nosotros estamos grandecitos, ya nosotros somos diferentes, ya tenemos un camino recorrido en el Señor. Tal vez nosotros debamos soltar nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Tal vez debamos soltar nuestro miedo al futuro y caminar hacia Jesús sabiendo que Él tiene el control.
El Señor nos da muestras de que Él valora cuando libremente nos acercamos confiados en su guía y responde a nuestras necesidades más sentidas. A Él podemos acercarnos libre y gratuitamente para que seamos escuchados. Pero, ¿qué haremos después que Él haya hecho algo por nosotros? Allí es bueno mirar a nuestro amigo el ex ciego e imitarlo. Cuando recibimos algo de Jesús, estamos invitados a seguirlos. A manera de conclusión, así como el ciego se da cuenta que había algo mejor que su ceguera, así nosotros debemos saber que hay algo mejor que esa supuesta fe ciega que tanto se enseña en nuestro ámbito eclesial. Esto mejor es una fe que sabe a quién escuchar y a quién acercarse para ser fortalecida. Una fe que no es simplemente un regalo para gastar como sea, sino que es un regalo que nos invita a acercarnos y a confiar en Jesús, pase lo que pase. Estamos invitados y están invitadas una vez más a confiar, a poner nuestra fe en que Dios tiene el control y que pase lo que pase, Él seguirá obrando en favor nuestro y nos seguirá llevando de la mano. Además, en esos momentos donde nuestra confianza flaquee, podemos gritar libremente, sin temores, como lo dijo el ciego, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo más importante y lo más precioso es que tenemos la certeza de que seremos escuchados y ayudados por el Maestro. El Señor añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la fe que nos regalas, Señor. Gracias porque podemos tener una fe de ojos abiertos, una fe que te mira a ti y que no mira nuestras limitaciones, sino que confía en lo que tú haces, en lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en que no importa nuestra condición, tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú nos sustentas, en que no importa lo que nosotros creamos de nosotros mismos, tú, Señor, estás presto para escucharnos. Gracias, Dios. Gracias por ese privilegio. Gracias por ese amor inmerecido que muestras en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu abrazándonos como abrazaste a aquel ciego, aceptándonos y ayudándonos a reconocer nuestro orgullo, Señor, y nuestra autoconfianza, cosa que muchas veces nos aleja de ti, y a soltar todo eso, Señor, que nos impide llegar hacia ti, a tener una fe de ojos abiertos, una fe confiada, una fe que sabe en quién está puesta. A ti te doy la gloria, Señor, a ti te doy la alabanza, a ti te bendigo y te exalto, porque tú eres bueno, grande y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Es todo un placer y un gusto compartir con cada uno de ustedes. Que tenga un excelente resto de día en el Señor.